secreto que te ayudará a superar todas las pruebas que nos plantea la vida. Sé generosa y ten valor, Ela. Existe un inmenso abismo entre Dios y nosotros. Dios es infinito e infalible. No puede hacer nada mal. Es también pleno y completo e incluye todas las cosas, excepto dos: el mal, el pecado, y nuestra experiencia, la experiencia de la criatura. Dios no puede conocer experiencialmente lo que no ha experimentado nunca como persona. Su preconocimiento es tan solo existencial. No hay nada en todo el universo que pueda sustituir al hecho de la experiencia, de vivir. Y esto también parece que es así para Dios. Y es por eso por lo que su espíritu desciende del paraíso en forma de ajustador para acompañarnos en cada experiencia auténtica que tenemos en nuestra carrera ascendente. Solo así, este Dios existencial puede convertirse en nuestro Padre experiencial. Su infinitud es potencial para nuestra experiencia finita y serían los ajustadores viviendo en nuestra mente humana y compartiendo las experiencias de las vicisitudes de nuestra vida los que actualizarían este potencial, los que harían posible dicha experiencia para Dios. Son el amor individualizado del Padre para cada uno de nosotros y trabajan sin cesar para espiritualizarnos con la esperanza de algún día eternizar nuestra identidad temporal. Es la posibilidad de eternidad para nosotros, así como nosotros somos la posibilidad de que ellos alcancen la personalidad. Hay que quedar claro también que ningún ser humano será espiritualizado jamás por su ajustador en contra de su voluntad. La supervivencia es un don que las criaturas del tiempo tenemos que desear. Es ahí donde está el secreto, en ese deseo supremo que tenemos de ser semejantes a Dios. Nos dice una cita de los documentos que la gran meta de nuestra existencia humana es sintonizar con la divinidad de nuestro ajustador interior. Y en el vídeo anterior decíamos que el tipo de ajustador del pensamiento que se ofrecía voluntariamente para habitar nuestra mente humana dependía de nuestra personalidad, en base a ese bosquejo que proyecta nuestra serafina guardiana. Y así ellos traen consigo una carrera modelo, una vida ideal, determinada y preestablecida por ellos mismos, en base precisamente a nuestra personalidad, a cómo seamos cada uno. Pero este plan predeterminado, que afecta tanto a nuestro desarrollo intelectual como espiritual, no estamos obligados a aceptarlo y tenemos plena libertad para rechazarlo en cualquier momento. Su misión sería hacer cambios mentales y ajustes espirituales
para hacernos así más sensibles a su guía en base a nuestra personalidad. Ellos trabajan durante nuestro sueño e intentan llevar a cabo las elecciones y decisiones que hemos previamente aprobado nosotros, estando despiertos con nuestra voluntad. Estas decisiones plenamente conscientes se han alojado en los dominios de la supraconciencia, donde Él está, el ámbito donde se enlazan entre sí lo humano y lo divino. Nosotros no somos conscientes de su trabajo ni de nuestro crecimiento y progreso espirituales, pero cada una de nuestras decisiones o bien dificulta o facilita la función de nuestro ajustador, determinando nuestro avance en los llamados círculos psíquicos de nuestra personalidad. ¿Y qué son estos círculos de los que se habla en el libro de Urantia? Se trataría de los mayores logros que nuestra personalidad aquí en nuestra vida puede alcanzar antes de pasar a la siguiente fase tras nuestra muerte. Todo lo máximo que un ser humano puede alcanzar en esta vida estaría contenido en la conquista sucesiva de estos círculos de potencialidad. Digamos que son como las etapas preliminares antes de la fusión con nuestro ajustador. Excepcionalmente podemos atravesar todos estos círculos aquí en nuestra vida. La mayoría lo haremos tras nuestra muerte, cuando lleguemos a los mundos de las mansiones. Y nuestro ajustador sería nuestro socio igualitario en esta empresa. Él asciende con nosotros de círculo en círculo, desde el séptimo hasta el primero. Estos círculos de progresión mortal son niveles de valores asociados intelectuales, sociales, espirituales y de discernimiento cósmico. Alcanzarlos con éxito significaría una actuación armoniosa de toda nuestra personalidad, no solo de alguno de sus aspectos. Estarían relacionados con los logros de nuestra mente, con el crecimiento de nuestra alma y con la sintonización con nuestro ajustador. Las partes de nuestro yo total tendrían que expandirse, tanto el material como el intelectual, como el espiritual. Recordemos que nuestra personalidad a través de nuestra mente puede reconocer los 3 niveles cósmicos básicos de la realidad. Así, alcanzar estos círculos de uno en uno significaría lograr el máximo en todos estos niveles. Porque cuando hay un desarrollo más rápido de uno que de otro, podríamos desequilibrarnos. Y si, por ejemplo, desarrollamos en exceso nuestra capacidad espiritual, podríamos volvernos fanáticos y tergiversar las directrices espirituales de nuestro ajustador. Y si desarrollamos en exceso nuestra capacidad intelectual, también sería muy difícil transmitir a esa mente materialista las verdades espirituales que se alojan en los niveles más elevados de nuestra mente. En cambio, cuando una mente está perfectamente equilibrada y es estable, y está alojada también en un cuerpo de hábitos limpios, entonces es cuando se nos puede dar un máximo de luz y de verdad, con un mínimo de peligro o de riesgo para nuestro bienestar. Y es este crecimiento equilibrado el que nos hace ascender de uno en uno por estos círculos de progresión planetaria. Y de círculo en círculo también
Todo este desarrollo espiritual que vamos logrando se va sumando a esa capacidad impresionante que tiene nuestro ajustador de operar y de transformar nuestra mente, de construir nuestra alma. Y aunque es muy importante tomar una decisión suprema, por ejemplo, en una crisis, en el logro de estos círculos, también sería muy importante la repetición de nuestras acciones acordes a la voluntad de Dios. En una palabra, nuestra perseverancia. De esta forma creamos hábitos, y estos hábitos también van a abrir nuevos caminos en nuestro cerebro, en nuestras conexiones nerviosas neuronales. Eso también nos va a ir asegurando que vamos progresando hacia arriba. Estos 7 niveles, de todas formas, varían muchísimo de un individuo a otro, precisamente porque son personales y estarían determinados por nuestra capacidad de crecimiento, que es muy diferente para cada ser humano por las circunstancias que rodean cada una de nuestras vidas. Y aunque es muy difícil definir con precisión, nos dicen los reveladores, estos 7 niveles nos sugieren los límites mínimo y máximo de estas etapas de crecimiento humano. Y así entramos en el 7º círculo, cuando nuestra personalidad comienza a manifestarse. Y eso ocurre cuando viene a habitarnos el ajustador del pensamiento, con todo lo que ello conlleva, y que vimos en el vídeo anterior. Nuestra entrada en este círculo nos convierte en ciudadanos potenciales del universo local. El tercer círculo supondría un renacer espiritual. Se nos adjudica una guardiana personal del destino. Aquí ya el trabajo del ajustador se vuelve mucho más eficaz. Se comunica mucho más fácilmente con nosotros y va a esforzarse por morontializar nuestra mente durante el resto de nuestra vida. Va a poner mucho empeño en que lleguemos al primer círculo. Ya en este nivel alcanzamos todo lo que podemos alcanzar en nuestra vida terrenal. Llegamos a nuestra madurez relativa. Este nivel representa la realización más alta entre nuestra mente y nuestro ajustador que se puede dar en nuestra experiencia humana antes de que consigamos la fusión con él. Lo que nuestro ajustador pretende conseguir de nosotros lo tenemos maravillosamente ejemplificado en la vida humana de Jesús. Y es que Jesús fue la unificación perfecta de la personalidad humana. Tuvo siempre una personalidad bien equilibrada. En el documento 140 nos comentan que Jesús no quería limitarse a promover un hombre religioso y movido únicamente por impulsos espirituales. Que si hubiésemos podido ver una sola vez a Jesús, habríamos sabido que era un hombre real, de gran experiencia en las cosas de este mundo. Estaba sobrecargado de entusiasmo divino, pero nunca se volvió fanático. Era piadoso, pero no santurrón. Y aunque nosotros no podemos esperar alcanzar la perfección de carácter que adquirió Jesús durante su estancia en la carne, podemos desarrollar una personalidad fuerte y unificada siguiendo su modelo perfecto. La característica excepcional de su personalidad no era tanto su perfección como su simetría, su excelente y equilibrada unificación. Su plan era un exponente de sentido común santificado.
Y algo importante que nos dicen es que lograr estos círculos no está solo relacionado con la conciencia de Dios, que una persona que está en el nivel más bajo, en el séptimo, puede tener la misma conciencia de filiación con Dios que el que está en el primer círculo, pero que son mucho menos conscientes de su relación experiencial y de su vinculación con el Ser Supremo, de su ciudadanía cósmica o universal. Por eso nos dicen que sería más adecuado denominarlos niveles cósmicos, porque a medida que vamos progresando, vamos captando cada vez más los significados cósmicos, la relación que tiene nuestra alma evolutiva con esa superalma de la creación que supone el Ser Supremo. Ir subiendo por estos niveles aumentaría nuestra conciencia cósmica y elevaría nuestra percepción espiritual. Justo lo que dice hacer el libro de Urantia tras su lectura. Sabemos que para que esa deidad suprema se vaya actualizando y crezca, necesitamos no solo tener fe, sino tomar decisiones. Se necesita la acción, porque en los dominios finitos del Ser Supremo, los potenciales únicamente se pueden volver en actuales mediante nuestra realización de la experiencia de elegir haciendo la voluntad de Dios. Así, nuestra fe, unida a la toma de estas decisiones, es una sabia coordinación de fuerzas materiales y espirituales que aumentaría enormemente la comprensión cósmica de la realidad del Supremo. Así, el dominio de estos círculos estaría relacionado con el crecimiento cuantitativo de nuestra alma. Nuestra fe es importante, pero esto solamente le daría un valor cualitativo, no cuantitativo. Las personas que se encuentran aquí en esta vida en el séptimo círculo y que no han logrado progresar, irían tras la muerte a los mundos mansión para seguir aumentando sus decisiones, para que haya un crecimiento cósmico cuantitativo, exactamente igual que quien se encuentra en el segundo o incluso en el primer círculo en esta vida terrenal. Pero lograr recorrer todos estos círculos no equivale a fusionarse con nuestro ajustador. La fusión depende de logros espirituales mucho mayores y más sublimes. Pero podemos aprovechar nuestra estancia aquí en la Tierra para reflexionar, para crecer, para sintonizar cada vez más con este espíritu que nos habita. ¿Cuántos seres en el universo desearían estar habitados como nosotros por un socio así? Un socio divino que de forma silenciosa trabaja constantemente aprisionado en nuestra mente para lograr lo mejor de nosotros. En el documento 110 hay una cita preciosa que nos dice: hoy día estás pasando por un periodo de galanteo con tu ajustador. Y si demuestras ser fiel a la confianza puesta en ti por el Espíritu Divino que busca a tu mente y a tu alma en la unión eterna, eventualmente se producirá esa unidad morontial, esa armonía excelsa, esa coordinación cósmica, esa sincronización divina, esa fusión celestial, esa mezcla de identidad sin fin, esa unidad de ser que es tan perfecta y final que aún las personalidades más expertas jamás pueden segregar o reconocer
como identidades separadas a los socios de la fusión, el hombre mortal y el ajustador divino. Donde hay generosidad, hay bondad. Y donde hay bondad, hay magia.